Bueno, eh, acá tenemos el diagrama de clases de, del programa. Vamos a recurrir de este para más o menos mostrar cómo funciona, cómo se comunican más bien como las clases, o mejor dicho, en este caso, pues los servidores con los clientes. Entonces, bueno, empezamos corriendo todos los servidores, INS, IPS, eh, eh, y IPS. Luego, de acuerdo a que estos ya pues están corriéndose y están esperando en teoría solicitudes por RMI, recurrimos a correr el cliente. Pues cada cliente, como sabemos, es un hilo. Entonces, en nuestro caso permite concurrencia. Luego de que corremos el cliente empieza llamando una función que es pedir cita en IPS, y ahí empieza como todo el proceso, como la transacción, por decirlo así. Entonces, en primera instancia, lo que va a hacer es, va a llamar un método remoto en la clase EPS y va a verificar que la persona efectivamente tenga cubrimiento de EPS. O sea, de primerazo que exista en la base de datos de la EPS. Luego de esto, lo que la clase va a hacer, lo que el programa va a hacer, mejor dicho, eh, va a hacer igualmente llamar un método remoto en INS y le va a pedir que a INS, que es el organismo especializado, que califique el estado de la persona. Eh, Luego, de acuerdo a lo que retorne, que es de tipo leve, grave o severo, nuevamente la IPS hace una verificación de forma remota con la EPS de si la persona cumple con ese cubrimiento. Es decir, si la INS me devolvió que la persona ahorita en este momento está severa, verifica en la EPS si la persona tiene el cubrimiento para cuando necesita procedimientos severos. Eh, Luego de esto, que estas tres cosas se cumplan, que primero exista la base de datos, segundo, cumpla cumpla con, digamos, al menos tener algo de síntomas, y tercero, que tenga cubrimiento para ese tipo de síntomas, lo que hace es que igualmente ahí en su misma clase va a evaluar el puntaje. Entonces, bueno, los criterios del puntaje son edad, otras patologías, etcétera. Y de acuerdo a esto, si el puntaje da mayor a 70, entonces es aplicable para una cita. En ese caso, eh, dentro de la misma IPS hace la asignación de la cita. Nosotros estamos asignando una cita cada hora. eh, y bueno, pues digamos que la va asignando, sube una hora y digamos si ya es, dependiendo del mes, si ya es fin de mes, pues va sumando de a un día. Eso ya está tenido en cuenta en la función. Y luego, por el método estocástico, decidimos si hace commit o hace abort. En el caso de que haga abort, eh, tenemos tanto en la EPS como en la INS como en la IPS unas listas tentativas. Si la función llega a decir do commit, entonces, si el método estocástico nos retorna que hagamos commit, entonces esto quiere decir que en cada parte de las clases donde hubo escrituras, vamos a, vamos a en teoría, entre comillas, perdón, escribir en piedra las cosas. Entonces pasamos de la lista tentativa a la lista general de los datos. En el caso de que sea do abort, pues borramos la lista tentativa y no pasó nada. Esto para cumplir con las características ACID. Y ya, pues esto sería todo. Luego de que se, de que se, de que hay un conflicto, mejor dicho, se muestra por consola que el cliente con tal documento, pues tuvo cierto conflicto y que no se pudo asignar una cita. De lo contrario, dice la fecha de la cita y el documento del cliente. Y pues eso sería todo como más o menos en los procesos. Bueno, en cuanto a los archivos, entonces
tenemos dos. Uno que contiene la información de cada EPS y eh, sus usuarios, por decirlo así. Entonces tenemos el nombre de la EPS, el puerto por el que vamos a, pues, a llamar a sus métodos. Esta es la IP, nos tocó ponerla con esos tokens debido a que estábamos separando todo con puntos, entonces, pues para que no se dañara. Igualmente, y luego tenemos pues una lista de personas separada por un punto, que la persona tiene su nombre, el documento, eh, su edad y el tipo de cubrimiento que tiene. En este momento podemos observar que todas las personas tienen cubrimiento de severo. Esto para aumentar las probabilidades de que haya boards y pues se pueda ver correctamente el funcionamiento de los PC. Y pues esto sería todo por este archivo. Pues, Bueno, el otro archivo que tenemos es el de pacientes, que en teoría pues es el de las solicitudes. Entonces, como podemos observar, como los datos se pidieron, eh, el, el nombre de la persona, su documento, la edad, la EPS y los síntomas. Aquí igualmente podemos ver que todos los pacientes que hay en este momento son mayores de 60 años. Esto también para forzar a que pues haya más citas y del mismo modo pues aumente la probabilidad de que haya un aborto. Eh, igualmente pues al momento de que los pacientes se suben, por decirlo así, se verifica que existan en la EPS. Entonces pues va a haber varias solicitudes que no se van a tener en cuenta porque no existen. Y ya, digamos que al principio del programa estas dos se llenan y pues ya con esto se tiene la EPS en que, cada EPS en qué máquina está y qué puerto tiene. Bueno, pues pasamos la parte donde las corremos porque la verdad se demora un poco, pero bueno, digamos que en EPS lee más o menos los datos, igualmente en IPS lee como las IPs de cada EPS. Entonces, igualmente pues procederemos a en la otra máquina más o menos correr de forma muy rápida los servidores, el INS y la otra EPS, y pues a correr el cliente a ver si logramos que salga un aborto, debido a que como es por método estocástico, pues es probable que no salga, pero bueno. A ver, entonces la idea sería correrlo a la 1, a las 2 y a las 3, para que sea al mismo tiempo, más o menos como de pronto a ver si hay algún conflicto. Entonces, como podemos ver, si es un poquito demoradito, por eso decidimos saltarlo al principio. Y bueno, como podemos ver en la primera máquina, ya está terminado de correr, llamando a sus personas. Recordar que cada cliente pues es un hilo. En este caso, igualmente ya terminó de correr, entonces podemos proceder a ver la, la consola de IPS, que es donde llegan las solicitudes. Entonces, bueno, en principio pues se conecta, muestra el nombre de la EPS y pues su puerto asociado. Y podemos observar acá que hubo un aborto. Dice, se abortó la asignación de cita por conflicto. Al lado derecho. Entonces, como podemos ver en INS, cuando hay un conflicto, muestra que se revierten los cambios. Entonces, lo que hace es que en la lista de cosas, de datos tentativos, sencillamente la borra. Cuando hace commit, mejor dicho, lo que hace es guardar esos datos tentativos en, en, en la lista como tal de todas las solicitudes. Igualmente, pues decir que cuando se asigna una cita, muestra acá como los datos de la persona, en este caso esta sería como el documento, y muestra el día para el cual lo asignó. Asignamos o sea, cada hora una cita, y acá mostramos que la transacción se realizó correctamente. En el momento en el que haya un abort, pues como mostramos arriba, como mostramos acá, por ejemplo, sale que se abortó la asignación. Y pues eso sería todo.